Y ahora el doctor Jorge Caño, que representa al Hospital Universitario Gloria Marañón de Madrid, que tiene una experiencia también importante en la utilización de este test, va a contarnos la rentabilidad de su utilización en la sanidad pública. Sin embargo, son los tumores de vejiga no musculoinfiltrantes de alto riesgo los que presentan un mayor riesgo de presentar una recurrencia durante el seguimiento y un mayor riesgo de progresión fundamentalmente durante los 5 primeros años. Recordamos que las guías europeas clasificaban los tumores de vejiga no musculoinfiltrantes de alto riesgo en el año 2020 como aquellos tumores T1, o bien de alto grado, o bien carcinoma in situ, o bien TAG1-G2 de bajo grado, múltiples, recurrentes y mayores de 3 centímetros. Sabemos que a partir del año 2021 las guías europeas se complejiza algo más la clasificación y tenemos una calculadora de riesgo que está accesible a la web para facilitarnos dicha clasificación. Como vemos en esta tabla, donde se ve la progresión o la probabilidad de progresión en los primeros años de seguimiento en los tumores de vejiga de alto y muy alto riesgo, tiene una progresión que oscila entre el 19 y el 45%. Es por este motivo, por el riesgo de recurrencia, el mayor riesgo de progresión, que los tumores de vejiga no musculoinfiltrantes de alto riesgo van a requerir un mayor número de cistoscopias. Como bien decía previamente el doctor Lozano, en los primeros 2 años de seguimiento vamos a requerir hasta 8 cistoscopias y durante los 5 primeros años de seguimiento requerirán hasta 14 cistoscopias. Por ello es importante, creemos que es importante agrupar a este tipo de tumores en una consulta específica, ya que con ello nos permitirá unificar criterios de clasificación y seguimiento, hacer un seguimiento reglado mejorando dichos tiempos de seguimiento. También habrá un médico de referencia mejorando la relación médico-paciente. Se mejorará también la relación de forma bidireccional con la consulta de tumor de vejiga musculoinfiltrante y qué duda cabe que podemos potenciar la mejora del cumplimiento de las instilaciones vesicales. Y es que a nivel europeo y a nivel de Estados Unidos se realizan del orden de 4 millones de cistoscopias anuales. Como bien decía previamente el doctor Lozano, esto supone un alto coste. Se estima que en el año 2012 se destinaron cerca de 5 billones de euros al cáncer de vejiga y 2,9 billones de euros fueron destinados a la asistencia sanitaria, lo que supone entre un 3 y un 5% del gasto total por cáncer. Además, como también decíamos previamente, no es una prueba inocua, ya que hasta en la mitad de los pacientes pueden producir dolor, 1/3 de ellos pueden tener urgencia miccional, no es raro que los pacientes presenten hematuria y no es raro que precisen tomar también antibiótico. Además, como bien sabemos, los tumores de vejiga de alto riesgo requieren una citología durante su seguimiento. Sin embargo, esta presenta una serie de limitaciones, fundamentalmente una baja sensibilidad para el bajo grado, una alta variabilidad interobservador y puede ser influenciada por distintos factores como son las instilaciones vesicales o las infecciones urinarias. Por ello, si tratamos de buscar un marcador ideal, este debiera ser coste efectivo, presentar una elevada sensibilidad y especificidad, tener una rápida y fácil interpretación, pero sobre todo hemos de recordar que si el objetivo principal es evitar el número de cistoscopias innecesarias, lo que debe presentar este biomarcador es un alto valor predictivo negativo. Haciendo un inciso en el impacto económico que tiene la aplicación de Bladder EpiCheck a día de hoy, tenemos, como bien hemos dicho previamente, 2 estudios. El estudio del grupo de Lotan, en el cual se estudia la aplicación de Bladder EpiCheck en tumores de bajo grado de riesgo intermedio. Ellos van a comparar 2 esquemas de seguimiento. Un esquema en el que se van alternando cistoscopia de forma reglada y otro esquema de seguimiento donde se alternará cistoscopia con Bladder EpiCheck con un tiempo de seguimiento de 2 años. Pues bien, en dicho modelo queda estimado que el coste del propio biomarcador y la propia especificidad del biomarcador son los 2 factores que más van a afectar al coste general del modelo. Así, cuanto mayor sea el coste del biomarcador y cuanto menor sea la especificidad del mismo, mayor será el coste de seguimiento con dicho uso. Como bien vemos en esta tabla y como bien había dicho previamente el doctor Lozano, dependiendo en qué país se aplique dicho modelo, este biomarcador debiera tener un coste u otro para ser coste efectivo. El estudio de Heckman del grupo de Viches lo que hace es analizar el uso de Bladder EpiCheck en el seguimiento de los distintos tumores de vejiga dependiendo del riesgo tumoral. Se va a hacer un seguimiento en el que se alterna cistoscopia y uso de Bladder EpiCheck tanto en el bajo riesgo como en el riesgo intermedio
como en el alto riesgo. Y lo que se estima es que hay una reducción del coste con el uso del biomarcador de hasta un 7%. Y si nos fijamos en la diapositiva, esta reducción del coste, donde aplica una mayor reducción del coste, es en el alto riesgo, donde se puede llegar a ahorrar 143 euros por paciente anuales. Esto, aplicado a los Países Bajos, podría suponer una reducción del coste anual de 1,6 millones de euros por año. Sin embargo, esta alternancia de bladder EpiCheck y de cistoscopia podría llevar o podría tener como consecuencia un retraso en la detección de dicha recurrencia. Pues bien, en este estudio se estima que el retraso en dicha detección podría llegar a ser de 3,9 meses en el bajo riesgo, de 1,7 meses en el riesgo intermedio y hasta de 1,3 meses en el alto riesgo. Puede llamar la atención el retraso de 3,9 meses en el bajo riesgo, sin embargo no hemos de olvidar que ya las guías clínicas europeas de este año establecen que para pacientes seleccionados de bajo riesgo, aplicar un protocolo de vigilancia activa no supondría un problema oncológico para el paciente. ¿Pero cómo lo hacemos en nuestro centro, en un hospital público? Pues bien, a los 3 meses de realizarse la resección transuretral, el paciente acudirá a la consulta para realizar la cistoscopia y la citología correspondiente. En el caso de que estos resultados sean normales, no exista recidiva tumoral, se le dará al paciente un volante y un bote de orina para que recoja una muestra de orina para bladder EpiCheck para la siguiente revisión. Hemos de recordarle que ha de recogerse la segunda muestra de la mañana de orina. Es necesario con que rellene al menos 10 mililitros de orina y no debe mantenerse a temperatura ambiente más de 24 horas. Llegado el momento, pasados esos 3-6 meses, el paciente recogerá la orina y lo llevará al laboratorio de anatomía patológica donde existe un anatomopatólogo de referencia. Tras el análisis del bladder EpiCheck se emitirá un informe donde nos informarán de la puntuación del EpiScore. Como bien decíamos previamente, un EpiScore menor de 60 supone un resultado negativo. Dado el alto valor predictivo negativo que tiene este biomarcador, proseguiríamos con el seguimiento habitual y realizaríamos el siguiente control en el plazo de 3-6 meses. En el caso de tener una puntuación mayor o igual de 60, es decir, que el resultado fuera positivo, esto querría decir que existe un mayor riesgo de que exista una recidiva de carcinoma urotelial. Y como vemos en esta gráfica, a mayor puntuación de EpiScore, mayor riesgo de presentar dicha recidiva. En el caso de que tengamos un EpiScore positivo, deberemos realizar a continuación una cistoscopia. En el caso de que en esta cistoscopia haya una recidiva, procederemos a la resección transuretral. En el caso de que la cistoscopia sea normal, actuaríamos de la misma forma que actuamos cuando tenemos citologías positivas con una cistoscopia negativa. Es decir, será necesario estudiar el tracto urinario superior y, en casos seleccionados, tomar biopsias vesicales múltiples y de uretra prostática. En nuestro centro, tras analizar 98 pacientes clasificados según los criterios de 2020 como tumores de vejiga no músculo-infiltrantes de alto riesgo, entre junio de 2021 y febrero de 2023, hemos obtenido una sensibilidad para bladder EpiCheck del 87,5%, una especificidad del 91,1% y un muy elevado valor predictivo negativo cercano al 99%. Con ello, hemos realizado una propuesta de esquema de seguimiento de estos tumores de vejiga no músculo-infiltrantes de alto riesgo, en la que, como podemos ver, vamos alternando la realización de cistoscopia y la realización de bladder EpiCheck. Es de destacar que en el momento en el que realizamos bladder EpiCheck, realizamos una prueba de imagen conjunta, ya sea ecografía o ya sea el urotac anual que le corresponden a este tipo de pacientes. ¿Por qué? Con el objetivo fundamental de aumentar aún más la sensibilidad de la prueba. También vemos que en cada estación de seguimiento seguimos realizando citologías de orina. Esto, como decía el doctor Lozano, quizás próximamente habrá que evaluarlo, ya que su realización se realiza porque el bajo coste de la citología y la alta sensibilidad para el alto grado nos puede dar más información durante dicho seguimiento. Si aplicamos este protocolo de seguimiento, vemos que podemos ahorrar hasta un 50% de cistoscopias si lo comparamos con el esquema de seguimiento que nos recomiendan las guías europeas de urología. Todo ello con seguridad oncológica y con lo que creemos mejorando la calidad de vida del paciente y pudiendo quizás tener un impacto económico positivo en la economía sanitaria. Una pregunta que hemos de realizarnos es la influencia que pudiera tener las instilaciones vesicales en los resultados de bladder EpiCheck.
Pues bien, los diferentes estudios publicados hasta la fecha, desde el estudio de Andrea, el estudio de Biches, el estudio de Ragonese, mantienen valores de sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo en aquellos pacientes que han recibido instilaciones vesicales, por lo que es de suponer que no existe una influencia a priori de estas instilaciones vesicales en dicho resultado. Este estudio, que previamente ya se ha comentado, es el estudio de la doctora Mengual, en el que se hace una evaluación de bladder EpiCheck en la detección de eventos de alto grado tras instilaciones de BCG. Lo que se hace es analizar bladder EpiCheck antes de la inducción de BCG y bladder EpiCheck posteriormente a la inducción de BCG. Y lo que se ve es que existe una asociación significativa entre bladder EpiCheck y el riesgo de tener un evento de alto grado. Así, la positividad de bladder EpiCheck después de la inducción de BCG hace que existan 14 veces más riesgo de presentar un evento de alto grado que aquellos que presentan un bladder EpiCheck negativo tras la inducción. Como vemos también en las curvas de al lado, es importante también la puntuación de bladder EpiCheck previo a la inducción de BCG y posterior a la inducción de BCG. De tal forma que pacientes que pasan de un bladder EpiCheck positivo a un bladder EpiCheck negativo tras la inducción van a tener mucho menos riesgo de recidiva que aquellos que se mantienen positivos previamente antes de la inducción y posteriormente a la inducción. De hecho, en este grupo donde se mantienen de forma positiva dicha puntuación es donde va a existir un mayor riesgo de refractariedad a la BCG. Por último, es importante tener en cuenta la aplicación de bladder EpiCheck en el tracto urinario superior, en el seguimiento y en el diagnóstico de los tumores de urotelio superior. ¿Esto por qué es importante? Es fundamental porque la sensibilidad de la citología para los tumores de urotelio superior de alto grado es cercana al 56% y cerca del 20% de las biopsias que se toman del tracto urinario superior son no concluyentes en este tipo de tumores. Por ello nos centramos en este estudio del doctor Territo, que es un estudio prospectivo que se realiza entre febrero del año 2019 y diciembre del año 2020, donde a aquellos pacientes que van a ser sometidos a una ureterorenoscopia por sospecha de tumor de urotelio superior, se les realiza una toma de muestra de orina vesical y una toma de muestra de orina del tracto urinario superior de forma selectiva. Y lo que se va a medir es bladder EpiCheck y citología. Pues bien, en este estudio existe una asociación significativa entre EpiCheck y el EpiScore con la presencia de tumor de urotelio superior y con la presencia de tumor de alto grado. Si nos fijamos en esta primera tabla, donde se analizan las muestras tomadas de forma selectiva del tracto urinario superior, vemos que la sensibilidad y el valor predictivo negativo de bladder EpiCheck tiene unos valores bastante elevados. Y si nos centramos fundamentalmente en tumores de alto grado o carcinomas in situ, esta sensibilidad aumenta al 96% y el valor predictivo negativo está entre el 97 y el 98%. Cuando la muestra de orina analizada es la muestra de orina vesical, esta sensibilidad y valor predictivo negativo disminuyen. Sin embargo, el valor predictivo negativo para tumores de alto grado y carcinomas in situ se mantiene en torno al 88%. Con todo ello, podemos decir que un resultado negativo de bladder EpiCheck podría apoyar un tratamiento conservador en casos de duda de tumor de urotelio superior. Y dada su elevada sensibilidad y alto valor predictivo negativo, fundamentalmente en los tumores de alto grado, podría disminuirse el número de ureterorenoscopias diagnósticas innecesarias, pudiendo ser especialmente útil en el seguimiento de los tumores de urotelio superior en los que se opta por manejo conservador. Todos estos datos corroboran los datos previamente obtenidos por el doctor Pierre Conti, donde se estimaba que la sensibilidad de bladder EpiCheck para tumores del tracto urinario superior de alto grado estaba en torno al 97,4%. Y para finalizar, hablamos qué ocurre con el paciente, qué sensación tenemos cuando realizamos al paciente bladder EpiCheck. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hemos de ofrecerlo fundamentalmente a pacientes que presenten una buena comprensión de la naturaleza y del significado de bladder EpiCheck. Pacientes que tengan una elevada ansiedad o una alta incertidumbre oncológica, pues su realización podría llegar a individualizarse. Hemos de dejar claro al paciente que la realización de bladder EpiCheck no sustituye de forma absoluta la necesidad de cistoscopias futuras. Generalmente los pacientes se suelen mostrar aliviados al evitar los diferentes potenciales efectos secundarios que tiene la prueba y tampoco hemos de olvidar
que la realización de Bladder EpiCheck nos posibilita la realización de teleconsulta o consulta telefónica. A fin de cuentas, lo que tratamos es de mejorar la calidad de vida del paciente. Muchas gracias.